Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender y hoy voy a hacer un vídeo obligado que es el de el paso de Júpiter a Géminis. Júpiter cambia de signo y es importante el cambio de signo de Júpiter, pero tampoco se le ha de dar una excesiva, Júpiter que suele ser excesivo, una excesiva importancia porque cada año cambia de signo. Entonces sí, hay un cambio de energía, nos afectará a cada uno, nos afecta de manera individual en función de nuestra carta natal. Vamos a ver qué puede significar este Júpiter en Géminis. Vamos a ver los detallitos. Entonces tengo una hoja con unos apuntes caóticos con letra pequeña y muy geminiano, o sea, mucha cosa que al final no sé en qué quedará porque no sé si con tanta cosa se me pueden olvidar bastantes. Entonces, cosas a tener en cuenta. El ciclo de Júpiter es de 12 años, entonces miremos hace 12 años, en el año 2012, más o menos dónde estábamos, qué vivencias estábamos teniendo. Se puede repetir más o menos ese tipo de energía. Esto es un tema a tener en cuenta. Siempre es interesante en astrología mirar hacia el pasado, cómo se han expresado las cosas. Después, otra cosa interesante a mirar es dónde está este Júpiter en Géminis en nuestro propio ciclo de Júpiter. O sea, cuando tenemos el retorno de Júpiter, es decir, que Júpiter pasa por encima de nuestro Júpiter natal, en función de dónde lo tengamos, empieza un ciclo de Júpiter de 12 años, que normalmente son ciclos que se empiezan proyectos, empieza como nuevos ciclos de vida, se abren nuevas puertas, se cierran otras. Entonces, en función de dónde esté en ese ciclo, cerca de la primera cuadratura, cerca de la oposición, la segunda cuadratura o cerca del retorno, pues podemos ir mirando cómo se está desarrollando este ciclo. O sea, miremos también cuándo fue nuestro último retorno de Júpiter en nuestra carta natal. Entonces Júpiter en Géminis tiene mucho que ver con el aprendizaje, es la energía del alumno, es una energía ágil, viva, curiosa, que explora, que quiere explorar, que no prejuzga el conocimiento, se acerca al conocimiento sin un juicio previo hecho, porque esto lo hace Sagitario, que de alguna manera hace teorías abstractas. Entonces Sagitario se acerca a la realidad desde una teoría de la verdad. Géminis no, Géminis se acerca a la verdad con la intención de explorar. Entonces se acerca en extensión, hace una exploración en cantidad de la superficie, de lo que tenemos cerca. No son esas teorías sagitarianas que quieren llegar lejos, no, es lo que tenemos, es el conocimiento inmediato, lo que tenemos cerca. Entonces, por un lado, ver en el 2012 dónde estábamos, por otro lado, ver en qué punto estamos de nuestro propio ciclo de Júpiter, y después tengamos en cuenta que acabamos de abrir hace no demasiado, que hubo la gran conjunción de Júpiter-Urano en Tauro. Júpiter es co-creador de este ciclo, junto con Urano es co-creador de ese ciclo de 14 años de Júpiter-Urano. Entonces, este Júpiter es un Júpiter muy uranizado, es un Júpiter que está empezando una historia personal de cambio, de transformación interesante. Tengamos en cuenta estas tres cosas. Entonces, este Júpiter en Géminis, que es lo encuentro en una posición muy interesante. Júpiter está en su casa en el signo opuesto, en Sagitario, entonces tradicionalmente estaría en caída. Yo no lo utilizo esto de la caída porque es cierto que algunos planetas en caída, si además reciben aspectos tensos, pues pueden ser más difíciles de llevar.
porque ese planeta no se expresa con demasiada facilidad, pero el caso de Júpiter en Géminis yo lo encuentro diferente, porque encuentro una posición muy, muy divertida y muy interesante, aunque también confusa. O sea, porque es un Júpiter juguetón, es un Júpiter explorador. Entonces, bueno, el concepto de verdad o de realidad puede tambalearse un poquito, puede ser un poco más relativo, y nos habla mucho de la época que estamos viviendo, y durante este año de Júpiter en Géminis, pues probablemente haya una serie de energías que llevamos algún tiempo ya, algunos años, observando, pero que se van a notar mucho más. Primero, yo diría que es un Júpiter ácrata. ¿Qué quiere decir ácrata? Es un Júpiter que no se somete a ningún discurso impuesto. Los discursos impuestos, los grandes discursos, son de Sagitario. Entonces, Géminis tiene ese, además de tener esa energía juvenil y del alumno, y sí tiene esa atención especial geminiana, mercurial, para el aprendizaje, tiene una gran capacidad de aprendizaje, no compra discursos hechos. O sea, no se fía mucho más de su propio conocimiento. Es un Júpiter que busca su propia voz. O sea, y su propia voz se construye no de discursos externos ni de discursos abstractos, sino que la propia voz se construye a partir de las propias vivencias, de las vivencias del conocimiento inmediato que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces es esa voz propia, ese criterio propio, ese pensamiento crítico, ese pensamiento propio, hace de alguna manera un Júpiter ácrata, un poco rebelde, pero rebelde por un poco gamberro también, que no compra discursos hechos ni se somete con facilidad a los discursos. O sea, de alguna manera es un Júpiter que no habla a base de citar grandes autores, sino que se atreve a pensar y a hablar, porque es un signo, Géminis, un signo muy comunicativo, a hablar en primera persona. Entonces, atrevámonos también a hablar en primera persona, ¿no? O sea, está bien, o sea, hay una frase de Sócrates que define mucho, voy a citar, o sea, para llevar la contraria. O sea, Géminis hace mucho esto, ¿no? Una cosa y la contraria. Entonces voy a citar a Sócrates, precisamente, que es solo sé que no sé nada. Es una frase como muy geminiana, encuentro yo. O sea, según cómo, es ahí donde se encuentran el extremo geminiano que se encuentra con el extremo sagitariano, ¿eh? O sea, porque es la máxima expresión del maestro, solo sé que no sé nada, y es la expresión del aprendiz al mismo tiempo, ¿no? Pero el realmente darnos cuenta de que realmente no sabemos nada, pero aún así, y estar abiertos, por lo tanto, al aprendizaje y a la escucha del otro, al diálogo entre iguales, entre hermanos, entre vecinos, al mismo tiempo es una energía que se atreve a hablar en primera persona. Yo pienso esto. No quiero decir que eso sea la verdad, que eso es sagitariano, pero esa es mi verdad. O sea, yo creo esto. Sé que no sé mucho, pero pienso esto. Y al ser al mismo tiempo una energía de escucha, es yo pienso esto, pero respeto totalmente que tú puedas pensar de otra manera. Entonces, unos aprendemos de los otros, es un aprendizaje mucho más en red y mucho más horizontal que no tanto vertical y jerárquico, ¿no? Entonces, un Júpiter ácrata, un Júpiter que no se casa con grandes ideologías, ni con grandes religiones, ni con grandes discursos, sino que se casa con su propia vivencia y los pequeños discursos que nacen de esa propia vivencia.
es un poco, o sea, ahora pensaba que estoy grabando en mi estudio de pintura y me ha venido una frase también de este Júpiter en Géminis, que es um, que también soy, que, como pregunta, también soy, no que soy, sino que también soy. ¿Por qué? Porque yo soy psicólogo, soy astrólogo, pero también soy pintor, también soy padre, también soy marido, también soy amigo, también que también soy. Somos muchos personajes y todos son verdaderos, ¿no? Es como todos son verdaderos y no lo son, o sea, porque también somos aquello que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, me ha venido como imagen, hay una película de Kurosawa, un japonés. En el vídeo del otro día también utilicé dos referencias japonesas. O sea, últimamente sí que es cierto que me interesa bastante la cultura japonesa, pero bueno, me están viniendo estas referencias porque son bastante adecuadas a los temas, ¿no? de estos días. Entonces hay una película de Kurosawa que se llama Rashomon, que es muy interesante para ilustrar este Júpiter en Géminis. Y hago un pequeño resumen muy rápido. En un cruce de caminos, por un lado viene un leñador, por el otro lado viene un monje, por el otro lado viene un cazador. Creo que son estos tres personajes. Y cuando van llegando al cruce de caminos, se encuentran con una escena de crimen. Se está cometiendo un crimen. Y cada personaje, como llegan de un lado diferente, están viendo la misma escena desde un punto diferente. Entonces la película, o sea, aparte de esas diferentes perspectivas que está mostrando, al final de la película hay un juicio y ellos tres, los tres testimonios, los tres testigos, dan su testimonio al juez. El juez es Júpiter. Júpiter en Sagitario es el juez, está relacionado con la justicia. Y Júpiter, Zeus, es el juez. Entonces el juez escucha las tres versiones del suceso. Y es muy curioso porque, como en la película ya se han dado las tres perspectivas, los tres testimonios dan su versión y su versión es verdadera. O sea, ninguno de los tres miente, dicen la verdad. O sea, yo he visto esto y lo otro, ha sucedido lo otro. Y es muy interesante el concepto de esa película, es muy interesante porque los tres dicen la verdad y han visto un mismo hecho, pero desde un ángulo ligeramente diferente o desde un estado diferente. Y los tres ven algo totalmente diferente. O sea, todos dicen la verdad, pero las conclusiones naturales que se pueden sacar de las tres versiones son totalmente diferentes. Entonces es muy interesante cómo ese juez de alguna manera se da cuenta de la dificultad de que haya una realidad objetiva, una verdad. Es cierto que hay una verdad, hay una realidad. O sea, el suceso en sí, que también sale en la película, el crimen, cuando lo vemos entero, para nosotros es fácil decir, ha pasado esto, claro, porque vemos todos los detalles. Pero cuando vemos la versión de los tres testimonios, que los tres dicen la verdad de lo que vieron, pero las tres versiones dan unos hechos completamente diferentes, el juez se da cuenta de la dificultad de dar con la realidad objetiva. Entonces Géminis tiene mucho que ver, y el juez Júpiter en Géminis tiene mucho que ver con esa subjetividad, con esa multiplicidad de realidades. Y claro, eso puede crear bastante confusión, pero al mismo tiempo es muy interesante tenerlo en cuenta, de que casi siempre en la vida real
tratamos con versiones de las cosas, con nuestra versión o con la versión de otra persona, pero muy pocas veces tenemos todos los datos sobre un hecho. Entonces, no digo que la realidad y la verdad no existan, sí que existen, pero ¿tenemos realmente acceso a ella? Entonces, esto se puede relacionar con otro concepto muy interesante de la justicia, que viene de la antigua Grecia, que es el concepto de epikeia. La epikeia era una habilidad, una actitud que se les pedía a los jueces en la antigua Grecia. ¿Y qué quiere decir epikeia? Es que por un lado está la ley, y la ley sería Sagitario, de alguna manera. Por un lado está la ley y por el otro lado está el caso particular. Entonces el juez tenía que tener la flexibilidad y la capacidad de adaptar la ley al caso particular, al caso singular. Y se les pedía, a los jueces se les pedía que tuvieran epikeia. ¿Por qué? Porque eran muy conscientes de que la vida es compleja y de que no puede haber una ley fija. O sea, que una determinada persona en unas determinadas circunstancias comete un acto, infringe la ley, y eso tiene unas consecuencias y se puede juzgar de una determinada manera, pero otra persona infringe la ley de la misma manera, pero en unas circunstancias diferentes, y no se puede aplicar la ley exactamente de la misma manera en los dos casos. No sé si me explico. Hay que adaptar la ley al caso particular, porque hay muchos condicionantes que esto de alguna manera en la justicia hoy en día todavía se aplica, ¿no? En esta justicia tan rara que tenemos últimamente, pero todavía se aplica, pues hay una serie de condicionantes, hay una serie de... hay eximentes, se llama, ¿no? Creo. Bueno, hay excepciones, hay un montón de condicionantes en función del caso particular. Y es interesante a nivel de Géminis también el concepto de epikeia, y lo relaciono con el juez de Rashomon, ¿no? de Kurosawa, que de alguna manera tiene que hacer una cuarta versión suya a partir de 3 versiones totalmente diferentes de un mismo hecho, y aceptando que las 3 versiones son verdaderas, ¿no? Entonces ha de mantener la justicia y ha de dictar sentencia, que me parece que en la película acaba sin dictar sentencia. O sea, la película va sobre esto, ¿no? Sobre la dificultad de tener una visión objetiva de los hechos. Bueno, esto me parece un concepto muy relacionado con Júpiter en Géminis. ¿Qué más puede suceder, ya que está tan relacionado con la comunicación Géminis y Júpiter amplifica y hasta cierto punto altera, ¿sabes? O sea, amplifica, agranda. Entonces durante este año puede haber pues una gran expansión a nivel de comunicación. A nivel también de multiplicidad de verdades. Entonces, una de las cosas que ya estamos como viendo los últimos años, y ahí tiene mucho que ver Plutón, ahí va a hacer mucho trabajo, sobre todo Plutón en Acuario, cuando entre definitivamente a partir de noviembre, finales de noviembre. Acuario, que es un signo relacionado con las tecnologías, con las redes sociales y todo eso. Plutón va a destapar muchas sombras de las redes sociales. Acuario también es un signo que trabaja en red, que no tiene una verdad única, que tiene multiplicidad de verdades. Entonces, ¿qué puede pasar con el tema de la comunicación?
pues que haya bastante confusión, que haya bastante exceso de comunicación y que por lo tanto también pueda haber mucha manipulación en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces veamos, por ejemplo, la última vez que estuvo Júpiter en Géminis, esto es en el 2012, 2012, sí, 2012, ¿qué pasó en el 2012? Bueno, todo el tema del 2012, de que se acababa el mundo y todo esto, ¿no? Se acababa el mundo porque el calendario maya, bueno, no sé los detalles, pero se hizo muchísimo ruido y muchísima gente en redes hablaba de esto, ¿no? Y había como miedo, otros que tenían ganas de que se acabara el mundo, pues tenían, porque siempre hay, ¿no? O sea, están los amantes del apocalipsis y están los que creemos que vamos a saltar a la quinta dimensión y esa energía un poco, o sea, ha estado desde el 2012 hasta ahora, pero se está como volviendo a acelerar. Se está volviendo a acelerar he oído cosas sobre creo que lo llaman el rapto, ¿no? Que viene como del cristianismo, pero de un cristianismo tardío, del siglo XVIII. Un predicador en Estados Unidos empezó a hablar del rapto y no sé qué. No conozco los detalles, tampoco me interesa demasiado, pero se habla del rapto, se habla de la quinta dimensión muchísimo, que vamos a saltar, ya estamos saltando, ¿no? A la quinta dimensión. Se habla mucho del contacto abierto con alienígenas. Yo no voy a entrar en qué pienso yo de cada cosa, porque además no pienso lo mismo de cada cosa, por supuesto. Lo que sí veo es que si hemos ido viendo desde el 2012 hasta ahora una expansión muy grande de todas las conspiraciones, teorías, no me gusta llamarlas conspiranoicas, me gusta llamarlas conspiraciones, porque conspiranoico viene de paranoico, entonces se está patologizando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha habido un boom de teorías de la conspiración. Y esa expansión brutal de teorías de la conspiración hace que haya teorías desde bastante probables hasta casi seguras, casi tan probables que son evidentes de que los gobiernos en sus políticas, en sus estrategias, en sus equilibrios geopolíticos a nivel mundial, en los intereses de las grandes corporaciones y todo eso, es evidente que están constantemente conspirando. O sea, hoy en día me parece hasta ingenuo pensar que los poderes políticos están ahí para servir al ciudadano. A ver, están sirviendo a grandes corporaciones, a otros intereses que no somos los ciudadanos. Lo que nos venden es el discursillo, pero es que nos venden discursos, nos venden mentiras, o sea, directamente, porque no hay ningún político que cumple sus promesas electorales, ¿no? Que eso ya de por sí debería de estar prohibido, pero, o sea, hoy en día en política se miente abiertamente. ¿Y por qué? Pues porque buscan votos y por otro lado están trabajando para unos otros intereses, que si la banca, que si las corporaciones, que si la industria armamentística, que si los equilibrios o desequilibrios geopolíticos, las luchas de poder y todo eso, ¿no? Entonces, conspiraciones por supuesto que hay, pero ¿qué pasa? Que se han amplificado tanto el número de conspiraciones que o sea, van desde conspiraciones muy probables y casi evidentes, que se ahogan, se esconden, se confunden con cientos de conspiraciones a saber cuál más peregrina. O sea, entonces se le ha puesto el nombre son conspiranoias
a esta gente se le va la pelota, son conspiranoias, entonces salen teorías muy, muy extremas y muy que de alguna manera anulan, o sea, tapan las conspiraciones verdaderas que están delante de nuestras narices, ¿no? Entonces se ahogan en el ruido. O sea, las conspiraciones verdaderas se ahogan a base de conspiranoias. Y yo creo que el Júpiter en Géminis, pues va a ser un boom de manipulación y una expansión todavía mucho más visible de conspiranoias, de teorías diferentes que algunas cuadran, algunas no cuadran ni para atrás, o sea, se reescribe la historia una y otra vez, ahora la Tierra vuelve a ser plana para algunos. Yo lo siento, o sea, ahí sí que voy a opinar, lo siento mucho, pero no, o sea, hoy en día, claro, o sea, yo mismo hoy en día tengo un micro y puedo hacer vídeos y tal, pero es que hoy en día cualquiera tiene un micro, entonces el filtro lo tenemos que poner nosotros y con unos conocimientos mínimos en ciencia y tal. Estamos entrando en esta época, que Plutón en Acuario tiene mucho que ver con esto, en esta época de la postverdad. O sea, ya todo vale, todo vale. Y cualquier cosa que yo me saque de la manga puede ser verdad. Y no, o sea, hace falta un cierto rigor. Lo que pasa es que se está imponiendo la posverdad. O sea, hay un grueso de la población que compra en función de sus miedos y de sus anhelos, pero que se están alejando cada vez más de la verdad. Por eso Géminis invita también a hagamos caso a lo que conocemos a partir de nuestra vivencia, de nuestro conocimiento inmediato del mundo, y no compremos verdades así como así, porque las redes están llenas de posverdades, o sea, no verdades, o sea, mentiras, fakes. Está lleno. Entonces, tengamos un poco de rigor, y una manera de tener rigor es poner un filtro en las redes, poner un filtro mental o tomar un poquito de distancia y volver a nuestro conocimiento cotidiano, volver a nuestro conocimiento inmediato de las cosas. Bueno, es un poco lo que creo que puede pasar, con que las conspiraciones pueden tomar mucho volumen, y que eso puede llevar también, porque no toman fuerza porque sí, o sea, toman fuerza porque hay un interés de que tomen fuerza. Entonces son estrategias de distracción, y las redes sociales son grandes armas de distracción masiva. Entonces estamos pendientes de, y esto y lo otro, y este ha dicho no sé qué, y el otro ha dicho no sé cuántos, y nos estamos ahí alejando de nuestra verdad cotidiana y de la verdad que se está cociendo por detrás, ¿no? Verdades que nos afectan, o sea, la economía, las decisiones que toman, ¿no? A nivel de salud, a nivel de economía, a nivel de... Y ahí nos la cuelan, ahí Júpiter en Géminis también es el mago, ¿no? Es el que hace, el que tiene, el que esconde cartas y el que hace trucos de magia y nos confunde. Entonces, volvamos a esa voz propia. Y la voz propia no siempre es, porque esa es la ilusión de alternativa, la voz propia no siempre es la contraria a la voz oficial, porque muchas veces pensamos, no, es que yo tengo voz propia y no me trago lo que me venden los medios oficiales, yo tampoco me lo trago. Pero es que lo contrario, comprar lo contrario, también es un discurso hecho. O sea, volvamos a la voz propia de verdad, o sea, al conocimiento que yo tengo, a mi vivencia. Esa es la voz propia. Y el pensamiento que nace de ahí, las reflexiones que surgen de ahí. Estando abiertos a escuchar, porque Géminis es esto también, estando abiertos a compartir, a escuchar y a aprender, porque
no lo sabemos todo, ¿no? Esa verdad, o sea, todos somos o el leñador o el cazador o el monje, ¿no? En la película de Kurosawa, todos creemos que hemos visto la